Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este curso de Metastock y lo que vamos a ver hoy es cómo cargar las cotizaciones de precios de los activos que queremos seguir en el Metastock. Básicamente hay tres maneras para hacerlo. Yo les voy a comentar un poco de qué se tratan esas maneras y vamos a ver un ejemplo también para que nos quede un poco más claro cómo se realizan estos métodos. Bien, y vamos a empezar por el primer método. Acá vemos que yo tengo abierto el Metastock y tengo abierta la cotización de Telecom. Fíjense en este gráfico, yo lo tengo actualizado hasta el día viernes 10 de abril. Hoy es lunes 13 de abril y quiero actualizar mi gráfico. Quiero pasar las cotizaciones del día de la fecha. A esta hora todavía la jornada no terminó, pero vamos a suponer que ya finalizó el día, que ya cerraron los mercados y yo quiero actualizar el día de hoy. ¿Cómo lo hago? Bueno, de la siguiente manera. Podemos abrir, como dijimos en un video anterior, tenemos la herramienta Downloader, que es la que nos va a permitir cargar los precios. Podemos abrirla a través del icono que se nos va a instalar en el escritorio, un acceso directo cuando instalamos el Metastock, o directamente aquí desde el Metastock tenemos en esta barra de herramientas un iconito que nos va a permitir abrir el Downloader, o si no lo vemos en la barra de herramientas también lo tenemos aquí desde el menú Tools, Herramientas, y aquí tenemos la opción de abrir el Downloader. Hacemos clic. No se nos va a abrir directamente la cotización del activo que estamos analizando, sino que se nos va a abrir la herramienta. Nosotros tenemos que abrirlo. Acá yo tengo cargadas todas las cotizaciones. Yo la que quiero actualizar es la de Telecom. Voy a abrir la de Telecom. Fíjense, yo tengo el último dato que tengo es del 10 de abril y yo voy a cargar ahora el del 13 de abril. ¿Cómo lo hago? Manualmente. Voy a cargar el día 13 de abril. Bien, y ahora nos vamos a fijar en internet cuáles son las cotizaciones del día de la fecha. Podemos ir a cualquier sitio de internet que nos proporcione los precios de las acciones o del activo que queremos seguir. En este caso yo quiero seguir una acción del Merval. Aquí tengo el panel líder del Merval y voy a buscar la que corresponda a Telecom y voy a empezar a cargar los datos. Hoy es 13 de abril, vamos a buscar el precio de apertura 53.50, el máximo del día 53.70, el mínimo 53 y el último precio 53.10, el volumen 1.448.121 pesos. Le doy a guardar, cerramos la aplicación y abrimos el Metastock y fíjense ahora que ya tenemos el último dato, que es el día de la fecha, es decir que se actualizaron nuestros datos en el Metastock. Esta es una de las maneras, es la que yo le llamo la manera manual de actualizar las cotizaciones, ya que somos nosotros los que pasamos los precios de las cotizaciones. Bien, la segunda manera de pasar las cotizaciones es descargándolas de algún sitio en el formato de Metastock. Es decir, nos podemos descargar los archivos. Hay algunos sitios de internet, algunas páginas de mercados, de bolsa, que nos proporcionan este servicio, en donde nos brindan a nosotros los archivos que utiliza el Metastock justamente para las cotizaciones, y lo único que tenemos que hacer es descargar esos archivos, guardarlos en una carpeta y abrirlos directamente con el Metastock. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza esta operación. Vamos a suponer que queremos tener toda la cotización histórica de Telecom y la queremos descargar desde un sitio web que nosotros ya hemos visto. Bueno, acá tenemos un sitio en donde tenemos la posibilidad de descargarnos directamente todas las cotizaciones históricas en este caso tenemos las acciones del Merval. Fíjense, tenemos las acciones líderes, las acciones del panel general,
tenemos títulos públicos también, opciones, bueno, un montón de cotizaciones y están en formato Metastock. Entonces vamos a hacer clic aquí y vamos a bajarnos las acciones líderes, que son las que nosotros nos van a servir para, ya que aquí está justamente la de Telecom, la acción de Telecom. Entonces vamos a descargarnos, tenemos el archivo data, lo vamos a grabar aquí en Metastock, en la carpeta Metastock que tenemos creada. Vamos a extraer los archivos en esta carpeta. No se asusten con el nombre de los archivos, justamente que solo son letras y números, porque el Metastock lo va a interpretar de manera correcta. Una vez que ya tenemos descomprimidos los archivos, volvemos al Metastock, cerramos esta cotización si queremos o la dejamos abierta, no hay ningún problema, y vamos justamente a abrir la carpeta data que tenemos aquí, descarga, perdón, Metastock, y aquí es donde nosotros grabamos el archivo comprimido con todas las cotizaciones que hemos volcado en esta carpeta Metastock. Fíjense que ya no vemos esos nombres raros que teníamos antes con letras y números F1, F2, F10, sino que ahora vemos el nombre de nuestros activos. Nosotros queríamos descargarnos el de Telecom y fíjense, aquí tenemos el de Telecom ya cargado automáticamente sin necesidad de hacerlo nosotros de manera manual. Y por último tenemos una tercera manera de hacerlo, ya que algunas veces tenemos esa serie histórica de precios en los diversos sitios de internet, pero no tenemos la suerte de poder conseguirlo en el formato del Metastock. Fíjense que antes fue tan simple como descargar un archivo comprimido y ahí se encontraban todos los archivos de las diferentes cotizaciones que ya estaban con el formato de Metastock, y lo único que tuvimos que hacer fue abrir el archivo con el Metastock. Bien, pero no siempre, les digo, vamos a tener esa suerte. Quizás podemos conseguir los precios pero en otro formato, quizás lo podemos descargar en formato de Excel, con una planilla Excel, o directamente tenemos las cotizaciones en pantalla y simplemente las podemos copiar y pegar en otro lado, lo que se complica porque obviamente que el Metastock necesita un formato específico y nosotros necesitamos también copiarlo en ese formato. Bueno, vamos a ver ese ejemplo, vamos a ver cómo podemos hacer para hacer esa conversión de datos para que el Metastock pueda interpretar esos datos y esas cotizaciones. Bien, vamos a irnos al sitio de Yahoo Finance. Fíjense, acá tenemos la acción de Telecom que cotiza en Estados Unidos. Queremos descargar todo el histórico de precios de este activo, pero Yahoo no nos va a permitir copiar estos datos en formato Metastock, sino que nos va a proveer de una planilla de Excel. Nosotros aquí abajo vamos a tener la opción de descargar los precios, pero fíjense que lo vamos a tener en una tablita. Bueno, vamos a guardarlo, vamos a abrirlo, lo tenemos aquí en el archivo llamado tabla. Fíjense que lo tenemos en un formato diferente al que necesitamos nosotros y tenemos que hacerle una serie de conversiones. Aquí cada uno va a utilizar las operaciones para convertir los datos de acuerdo al sitio en donde obtuvieron los mismos. En este caso yo les voy a mostrar el ejemplo de cómo convertirlos cuando los sacamos del Yahoo Finance, pero pueden sacarlo de otros lados y utilizar otro tipo de conversión. En este caso tenemos una columna llena de datos. Lo que necesitamos es, como primera medida, transformar esto en diferentes columnas, ya que lo tenemos como texto. Vamos a separar estas columnas. Fíjense que viene delimitados con coma. Aquí ven cómo se van separando las diferentes
columnas y tenemos que como único dato en formato fecha es el date, justamente en formato año, mes, día. Después el resto podemos dejarlo en formato general. Y aquí como primera parte tenemos las columnas formateadas. Luego vamos a pasar estos precios históricos a un archivo que yo ya tengo preparado, que se llama pasar a Metastock. Justamente es una planilla de conversión de datos. Yo ya tengo acá justamente la plantilla para poder realizar esta conversión. Fíjense que esta planilla tiene 3 hojas. En esta hoja que vemos aquí, acá yo tengo algunos datos. Se ve que ya utilicé esta planilla para hacer la conversión de los datos de YPF. En este caso vamos a ver otro ejemplo. Aquí en esta hoja tenemos precios sin formato. En precios sin formato vamos a copiar los datos que nos vinieron tal cual en Yahoo Finance. Fíjense, a partir de date vamos a copiar nuestros datos, el símbolo de nuestro activo es TEO, entonces vamos a copiar TEO aquí, vamos a copiarlo en todos y ya tenemos como primera parte los datos sin formato. Ahora lo que necesitamos es pasar estos datos al Metastock. Yo tengo otras 2 hojas más. La tercera es la que se llama Metastock. En esta es la que van a quedar los datos ya formateados para yo poderlos copiar y pegarlos en mi archivo Downloader. En la segunda, que dice plantilla, acá ya tengo diagramada cómo van a tener que estar las columnas para que yo pueda formatearlo en esta tercera hoja Metastock. ¿Por qué tengo 3 hojas y no tengo 2? Porque en este caso yo saqué los datos del sitio de Yahoo Finance que vienen con un formato determinado. Pero si yo utilizo otro sitio para descargar los datos, seguramente que las columnas van a venir de manera diferente. Fíjense que yo al principio separé las columnas, después las copié así como venían a esta primera hoja que yo tengo llamada precios sin formato. Pero quizás si yo utilizaba otro sitio para descargar los datos, quizás me venían las columnas de otra manera, con otro orden. Entonces si yo voy variando los órdenes, yo en la hoja Metastock yo ya tengo las fórmulas. Fíjense, las fórmulas para tomar determinadas columnas en esta plantilla. Es decir, por ejemplo, el precio de cierre va a ser la columna, aquí en este caso sería la columna D. El precio de apertura va a ser la columna C. El precio máximo es la E, el mínimo es la F, el volumen es la G. Y el símbolo es la A. Si yo modifico constantemente el orden de las columnas, voy a tener que modificarlo también en la fórmula. Y ese ya sería, digamos, un lío tremendo. En cambio, si yo respeto la plantilla para poder hacer las fórmulas y lo único que voy cambiando son los datos, es más sencillo porque directamente yo la planilla, la hoja de Metastock, ya tiene las cargadas las fórmulas, no tengo que hacer absolutamente nada, solamente va a tomar los datos de la plantilla y lo que voy a tener que hacer sí es formatear, darle formato a esos datos a partir de los precios justamente sin formato. Bueno, aquí ya tengo, como les decía, los precios de Telecom. Una de las cosas que tenemos que hacer acá es con respecto a los datos decimales. Aquí se copiaron con un punto, pero el Excel en mi caso yo lo tengo con el separador de decimales con coma, entonces voy a realizar esa conversión. Voy a reemplazar el punto con una coma para que me tome bien los decimales. Le damos OK. Tarda un poquito porque son muchos datos. No se preocupen si aparece eso porque el not responding, porque ya les digo, son muchos datos, entonces tarda. Pero ahí ya se realizaron
las conversiones y ahora sí lo tengo en formato de números. Hago esta conversión porque si lo dejo en formato texto, después cuando lo pase me va a decir que el formato es erróneo. Bien, entonces ahora yo me fijo en la plantilla cómo tienen que ir ordenados los datos y los voy a cambiar en precios sin formato. Fíjense, como primera medida, primera columna tengo periodo. El periodo está bien. Luego tengo precio de apertura, que es el open, está bien. Luego el último precio, pero acá tengo el precio más alto. Entonces acá lo que voy a tener que hacer es correrlo y poner aquí el precio de cierre, porque en la plantilla yo tengo que el precio de cierre va después de la apertura. Luego tengo el precio máximo, que aquí está el high, luego el mínimo, el low y por último el volumen. Y ahora sí yo tengo mi precio sin formato ya cargado con los datos ya formateados. Luego lo copiamos en nuestra planilla. Aquí yo tengo una columna extra llamada Vol F, quiere decir volumen efectivo. Utilizo esto en algunos casos que no obtengo el volumen cuando quiero cargar los datos de un sitio. Entonces lo que hago yo es hacer un estimativo en base al precio de apertura, cierre, el máximo y el mínimo. Hago una especie de promedio y después lo convierto. Pero en este caso ya teníamos el volumen, así que no va a hacer falta. Y bueno, por último, una vez que ya tenemos los datos aquí, fíjense, en el Metastock ya automáticamente vamos a tener cargado todos los precios. Otra cosa que también tenemos que hacer es el ordenamiento de los datos, ya que los tenemos que hacer desde los precios más antiguos hasta los más recientes. Ahora sí, ya tenemos todo formateado. Vamos a copiar todos los datos que tenemos. Tenemos en este caso hasta el 10 de abril de 2015. Vamos a copiar. Venimos aquí, vamos a abrir el downloader. Lo hago desde aquí porque es más cómodo, ya tengo abierto el Metastock y lo único que hago es hacer clic en el acceso directo que tenemos en la barrita del Metastock. Entonces ahora ya tenemos los datos, pero no tenemos el archivo. Entonces el archivo hay que crearlo. Vamos al iconito de New, o si no desde el menú File, New, Security. Tenemos que agregarle a esto un nombre. El nombre va a tener obviamente del activo. En este caso yo le voy a poner Telecom SA. El símbolo nos tenemos que fijar en el sitio. Vamos a ver que en este caso el símbolo es TEO. Volvemos aquí, le ponemos como símbolo TEO. El primer día de cotización, de esto no le den importancia, ya que nosotros vamos a copiar los datos desde cero, así que vamos a ponerle que el primer día es este, la periodicidad diaria, las unidades decimales, y le vamos a incorporar los precios de apertura. Ok, hasta acá está todo bien. Le damos a Create, cerramos esta nueva pantallita, ya el archivo va a estar creado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscarlo, abrirlo. Fíjense, nosotros le habíamos puesto TEO a nuestro archivo como símbolo. Nuestro activo es el que creamos nosotros. Le damos a abrir, tiene que estar en blanco justamente porque no tiene ningún dato. Y aquí es donde vamos a pegar todo nuestro histórico de precios. No se asusten si en la ventanita empieza a aparecer la leyenda de que el programa no responde, porque como les decía antes es bastante lento. Quizás a veces si tenemos muchos datos para copiar y pegar, entonces va a tardar un poquito y quizás
pueda llegar a aparecer la leyenda de que el programa no responde, pero denle tiempo que va a copiar. Como comentario aparte, también les quería decir que para no tener problemas con el tema de la conversión de decimales y de los separadores de miles que suele suceder entre el Excel y el downloader, por lo menos yo tuve problemas, lo que hago es, cuando formateo los precios en el Excel, lo que hago es quitar los decimales a los precios, es decir, multiplico a los precios por 1000. Esto para eliminar la coma, eliminar los decimales y no tener ningún tipo de problema y conflicto con los números y los separadores de miles y los decimales en el downloader. Pero luego, lo que hago una vez que se copian en el downloader, los pego y los formateo y hago la operación inversa. Bien, aquí ya tenemos los datos ya copiados. Fíjense que tarda un poquito porque son muchos datos. Lo voy a maximizar, así se ve mejor. Fíjense, tenemos hasta el 10 de abril y tenemos la acción de Telecom que cotiza en Estados Unidos ya actualizada. Nos falta ese pequeño ajuste, como les decía. Yo en el Excel multipliqué todo por 1000 para eliminar los decimales. Acá lo que tengo que hacer es hacer la operación inversa con todos los registros. ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver en un video posterior, pero bueno, se los voy a adelantar ahora porque es lo que hay que hacer aquí para terminar de formatear y que quede bien prolija nuestra cotización. Nos vamos al menú Adjust, vamos a la parte donde dice manual, vamos a poder hacer las operaciones correspondientes. En este caso nosotros queremos dividir por 1000 lo que ya multiplicamos por 1000. Entonces seleccionamos las columnas que nosotros necesitamos hacer esa operación. Vamos a hacerlo al precio de apertura, al precio máximo, al mínimo y al de cierre, también al volumen. A todo vamos a dividirlo por 1000. Entonces vamos a seleccionar la operación división. En todos lados vamos a darle que queremos dividir por 1000. Entonces seleccionamos la operación división, dividido 1000. El rango de fechas, es decir, los registros que yo quiero utilizar, que yo quiero seleccionar para hacer la conversión, son todos. Así que va a ir desde el día 1 hasta el último día de cotización que yo tengo cargado. Ya viene predefinido por default este rango de fechas, el total, así que le doy OK. Y ahora sí me va a quedar prolija la cotización de Telecom, la acción, en este caso la DR que cotiza en Estados Unidos. Le doy a guardar, ya me queda guardado. Puedo cerrar el downloader y ahora si abro esa cotización con el Metastock, fíjense, aquí lo tengo en Teo, le doy a abrir y aquí tenemos la cotización que nosotros acabamos de copiar y de formatear a través del Excel. En resumen, nosotros tenemos tres maneras de cargar los datos de las cotizaciones. La manera manual, que es la que vimos al principio, utilizando el downloader, cargando cotización por cotización, poniendo la fecha, precio de apertura, el máximo, el mínimo, cargándolo todo de manera manual. Esa es justamente la manera manual. Después tenemos la manera automática, descargando los archivos en formato Metastock en los sitios donde nos permite hacer esta descarga, donde tenemos ese servicio disponible, en donde descargándonos una carpeta comprimida o los archivos ya en ese formato, lo único que tenemos que hacer es, abriendo el Metastock, abrimos esos archivos y ya vamos a tener el gráfico de las cotizaciones. Y por último tenemos la manera que yo le llamo semiautomática, que es, si bien nos descargamos todos los precios históricos, no van a estar en el formato Metastock, entonces ahí nosotros tenemos que hacer una conversión que podemos hacerla en Excel como vimos, o si ustedes se dan maña con el tema de la programación o tienen
digamos, tiempo para hacer un programita propio en donde ustedes automáticamente carguen los datos o los archivos que ustedes descargan y ya solito el programa se encarga de hacer el formato, buenísimo, también es muy válido, pero yo creo que haciéndolo en Excel también es una manera bastante simple y sencilla de hacer esta conversión. Cada una de las tres opciones tiene sus pros y sus contras. Obviamente que nos va a convenir utilizar la manera automática o la semiautomática cuando nosotros no tenemos ningún dato. Nosotros queremos cargar desde cero una cotización, ya que cuando hacemos el análisis técnico nos va a servir siempre y cuando tengamos un histórico de precios bastante importante. Digamos, no nos va a servir hacer un análisis técnico y basarnos en indicadores donde tengamos pocos días y pocos datos de cotización. No nos va a servir hacer análisis técnico de una acción donde tengamos, no sé, una semana de datos cargados. Siempre va a ser más efectivo el análisis técnico cuando tengamos muchos datos, no sé, puede ser 2 años de cotización, 3, 5 o más, todos los datos que sean necesarios y todos los que podamos conseguir. Entonces vamos a volvernos locos si lo tenemos que hacer de manera manual, cargar uno por uno los datos. En ese caso va a ser mejor descargarnos los archivos si podemos, o descargarnos los precios y formatearlo de alguna manera para tenerlo de manera automática. Y si nosotros ya tenemos esos datos y lo único que queremos hacer es la actualización del día, ahí sí nos va a convenir más quizás abrir el downloader y fijarnos en el panel de cotización en cualquiera de los sitios donde actualizan las cotizaciones y lo cargamos de manera manual sin ningún tipo de problema, porque la ventaja de hacerlo así es que nosotros vamos a poder hacer la actualización ni bien cierran los mercados, porque de la otra manera, de la manera automática o de la semiautomática también, en general los datos se actualizan luego de un tiempo de cerrado el día. Es más, a veces hasta tardan un tiempo en actualizar los datos, es decir, no están inmediatamente luego de cerrada la rueda los datos en formato Metastock o la planilla de Excel, sino que vamos a tener que esperar un tiempito. Y si nosotros queremos, digamos, una vez que concluyó el día, analizar la jornada, va a ser mucho más rápido si nosotros la cargamos de manera manual inmediatamente después de que cierra la rueda. Aparte también está mucho mejor en cuanto a que al cargarlo nosotros vamos a tener más en la cabeza los precios del día y quizás vamos a poder ver y analizar algún precio, alguna cotización que nos parezca, digamos, llamativa, quizás algún alza importante o alguna baja importante, la vamos a poder analizar cuando la cargamos y después vamos a poder fijarnos en el Metastock, en el gráfico, a ver qué señales nos da y por ahí tenemos una oportunidad de compra o de venta analizándola previamente cuando cargamos las cotizaciones. Bueno, espero que haya sido claro mi explicación. De todas formas pueden hacerme las preguntas y consultas que quieran aquí abajo en los comentarios de este video. Si les gustó pueden hacer clic en me gusta o suscribirse a mi canal de Mejores Inversiones, y también pueden contactarse conmigo a través de Facebook y Twitter, y allí van a encontrar seguramente mucha más información acerca de inversiones, análisis técnico y educación financiera. Muchísimas gracias como siempre y hasta cualquier momento.